Continuamos. Lo que mencioné es que el nucleótido se divide en un nucleósido y en un grupo fosfato. El nucleósido se divide a su vez en una base nitrogenada y en la pentosa. La base nitrogenada se divide en una púrica o pirimidínica. La púrica es un anillo de pirimidina más un grupo imidazol, mientras que la pirimidina es un anillo heterocíclico, y este anillo heterocíclico tiene grupos nitrógeno en el carbono 1, en el lugar número 1, que sería el aquí, y en el lugar número 3. Aquí el lugar número 3. Bien, en cambio la pentosa es de dos tipos, tanto ribosa como desoxirribosa. La diferencia entre una ribosa y desoxirribosa veremos que es el carbono número 2. En el lugar número 2 vemos que varía un grupo hidroxilo, siendo el ADN un ARN, pero desoxigenado. Le quitamos aquí el grupo hidroxilo. Se va el hidroxilo y queda lo que sería la molécula de desoxirribosa, que es una ribosa desoxigenada. Muy bien, ahora dentro del nucleótido decimos que tiene carácter anfipático, que tiene dos cargas. La base nitrogenada le brinda carácter positivo, mientras que el grupo fosfato le brinda el carácter negativo. Bien, ok, con este esquema general podemos continuar. Vamos a ver al ácido fosfórico. Decimos que el ácido fosfórico le brinda carácter ácido y polianiónico, y este a su vez se encuentra libre formando complejos con iones magnesio. Como vemos aquí en la estructura molecular, decimos que el fosfato tiene 3 grupos hidroxilo y un oxígeno libre con doble enlace. Estos 3 grupos hidroxilo son esenciales para formar enlaces covalentes, siendo el principal enlace covalente del nucleótido, el principal enlace es el enlace fosfodiéster. Bien, que se forma cuando se asocia el grupo hidroxilo de la cadena lateral de un fosfato junto con otro hidrógeno. Con otro hidrógeno se libera agua y se queda asociado aquí el enlace fosfodiéster. Bien, veremos aquí que depende de cuánto grupo fosfato y de cuántas moléculas se unan, hay tipos de enlace. Los tipos de enlace puede ser un tipo de enlace éster o éster y anhídrido. Los enlaces éster se dividen en fosfodiéster cuando se une el grupo fosfato con dos moléculas diferentes. Es fosfoéster cuando se une un radical con un fosfato. Y es bisfosfato cuando se une un radical en el medio con dos grupos fosfato de manera lateral. Ahora hay que diferenciar entre un bifosfato y un difosfato, porque el bifosfato se une el radical con dos grupos fosfato, mientras que el difosfato se va a unir directamente dos grupos fosfato y en la parte más izquierda o derecha un radical cualquiera, ¿ok? Es por ello que decimos que entre ambos grupos fosfato va a unirse mediante un enlace conocido como fosfoanhídrido, y es la ruptura del enlace fosfoanhídrido que libera energía y proporciona la moneda energética necesaria para todas las funciones del ser vivo. Un ejemplo sería en el ATP, ¿ok? Vamos a hacer el ATP. El ATP es adenosina trinucleótido fosfatado. Decimos que dentro del ATP, aquí está, es una base de desoxirribosa. En el carbono 1 es la base nitrogenada de adenina. En el carbono 5 se une el grupo fosfato. Y aquí también fosfato y fosfato. ¿Bien? Muy bien. Recordaremos que el enlace entre el carbono 1 y la base nitrogenada se le conoce como el enlace beta glucosídico, beta N-glucosídico. Bien, mientras que el enlace entre el fosfato y la pentosa se conoce como el enlace, ¿cómo se llamaba? El enlace fosfoéster, ¿ok? Fosfoéster. Y el enlace que une ambos grupos fosfato se conoce como el enlace, aquí está, el fosfoanhídrido, ¿ok? Muy bien. Como vemos aquí, depende de cuántos grupos fosfato se unan, pueden haber tres tipos de nucleótidos. Es el nucleótido monofosfatado, aquí está el nucleótido monofosfato, el nucleótido difosfatado y el nucleótido trifosfatado, siendo este el más importante. Este es el que proporciona la energía necesaria para la mayoría de reacciones. Veremos que este nucleótido trifosfatado tiene tres fosfatos en orden, siendo el primero el fosfato alfa, el segundo el fosfato beta y el tercero el fosfato gamma. Bien, lo que hace la replicación, la ADN polimerasa lo que hace es eliminar el enlace entre el fosfato beta y el fosfato alfa,
ruptura de este enlace se rompe, ¡pa!, y libera energía. Y esta energía liberada va a ser la necesaria para poder realizar lo que sería la polimerización. La ADN polimerasa, aquí se ve, lo que va a hacer es catalizar la reacción de polimerización, que es la añadición de nucleótidos, liberando energía a través de esta ruptura de los fosfatos, y utiliza específicamente este nucleótido, el DATP, el DSTP o el DGTP. Una vez que rompe estos fosfatos, se libera fosfato inorgánico, o conocido como pirofosfato, cuando son dos, ¿ok? Y este pirofosfato nuevamente se rompe y libera energía, ahora entre el gamma y el beta. Se rompe este enlace y ahora con estas dos rupturas, tanto del gamma, del beta y del alfa, es lo que ocasiona que esta ADN polimerasa pueda seguir sintetizando de manera muy veloz, a una velocidad de 1000 pares de bases por segundo. 1000 nucleótidos por segundo, ¿ok? No hay que olvidarnos de este dato. Bien, en resumidas cuentas, decimos que tanto el DATP o el DNTP lo que hacen es la función energética, mientras que el NMP, que sabemos que el N es cualquier nucleótido, el NMP lo que hace es la función de señalización, ¿ok? Y esta función de señalización, el ejemplo más destacable es el AMP cíclico. El AMP cíclico viene a ser el principal mensajero. Este mensajero es muy útil para conectar muchas vías. Y bien, dicho AMP cíclico se forma cuando el grupo fosfato terminal se asocia con su oxígeno a el carbono número del lugar 3. Este es el carbono 3. Y de esta manera lo que ocasiona es una ciclación interna. Y esta ciclación interna va a hacer que cambie su configuración tridimensional, y de esta manera reconocen enzimas. Aquí se ve, lo cicla y así se queda asociado, conociéndose como pasando de AMP hasta AMP cíclico, ¿ok? Muy bien. Bien, hasta aquí se entendió, todo claro, todo correcto, y yo que me alegro. ¿Dónde estamos? ¿Se entendió? Bien. Ok, continuamos entonces. Podemos proseguir. Muy bien, ahora vamos a detallar al esqueleto de todo este nucleótido, que es la pentosa. La pentosa es el monosacario esqueleto de los nucleótidos, y vamos a detallar que cada lugar tiene su importancia, cada lugar, siendo los más importantes el lugar número 1. En este lugar se une con la base nitrogenada, que puede ser de dos tipos. El número 2 se une y es el carbono diferencial entre una ribosa y una desoxirribosa. Puede tener el grupo hidroxilo o el grupo hidrógeno. El carbono 3 se une con el fosfato del nucleótido vecino, del nucleótido posterior. En cambio, el carbono 5 se une con el fosfato del nucleótido anterior. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto. La diferencia es que este carbono 5 es el fosfato propio del nucleótido, mientras que el carbono 3 es el enlace entre el nucleótido 1, por ejemplo, el nucleótido 1 y el nucleótido que estaba antes, digo, el que estaba después, el nucleótido 1 y el nucleótido 2, ¿ok? Y aquí esto nos da a conocer la propiedad de que la síntesis de ADN es en sentido 5' hasta el 3'. Porque si recordarán, la pentosa se queda así, asociada. ¿Ok? Aquí está el fosfato y aquí también. Aquí hay otra pentosa y aquí está su otro fosfato. ¿Bien? ¿Qué decimos que es 5' a 3'? Decimos que el carbono del lugar número 5 de su fosfato que tiene a la pentosa, lo que hace es atacar a este grupo hidroxilo. Mejor dicho, este grupo hidroxilo se asocia con este fosfato y se libera el agua, ¿ok? Y se queda formando el enlace fosfodiéster. Y este enlace fosfodiéster permite que esta cadena siga creciendo, ¿ok? Es por eso que decimos que es de 5' a 3'. ¿Y qué pasaría si fuera de 3' a 5'? En el caso que fuera 3' a 5', la energía no va a ser la necesaria, y lo que ocasiona aquí es que no pueda haber lo que se conoce como la corrección de errores. No hay corrección de errores. En cambio, si es que es de 5' a 3', sí hay energía para que se corrijan los errores. Aquí hay que tener en cuenta este dato. Ya lo veremos en replicación, que en la replicación la ADN polimerasa tiene una función exonucleasa.
la función exonucleasa de la ADN polimerasa lo que hace es retroceder un espacio, retrocede un nucleótido, ¿ok? Imaginemos que aquí está la adenina, para que me entiendan. Aquí está la adenina y la ADN polimerasa se confundió y en vez de colocar timina, coloca citosina. Lo que hace la ADN polimerasa, que vemos que es un tipo de mano así, es retroceder y quita esta citidina, lo quita y aquí coloca timina. ¿Ok? Pero para que suceda todo esto, tiene que suceder en sentido 5' a 3', para que esté la energía necesaria para sintetizar y para corregir. ¿Bien? Muy bien. Entonces, decimos que el carbono 2 es diferencial. La diferencia principal entre una ribosa y desoxirribosa es su carbono 2. Veremos que el nombre correcto de la ribosa es la beta de ribosa. ¿Por qué beta? Beta porque el grupo hidroxilo del carbono número 1 está en la parte arriba. Si fuera en la parte de abajo se denominaría carbono alfa. ¿Ok? Si estuviera el grupo hidroxilo abajo, cambia de beta a alfa. Uy, acá disculpen. Bien. Ay, no sé qué pasó. Momentito, problemas técnicos. No, ¿cómo se quita esto? Disculpen, no sé cómo quitarlo. Ah, listo. Bien. Quedamos que es beta porque el hidroxilo está arriba. Se denominaría alfa si el hidroxilo estuviera abajo. Ahora, es D porque en la configuración lineal, la configuración de Fischer, vemos que aquí, la configuración antes de que se empiece a ciclar todo este esqueleto glucosídico, la configuración de Fischer, su hidroxilo terminal está hacia la derecha, ¿ok? Si estuviera hacia la izquierda, ya no sería D, sería L, del inglés left, ¿ok? Y ribosa porque el azúcar que conforma el esqueleto es la ribosa. Muy bien. En cambio, aquí vemos que cambia, es beta de 2 desoxirribosa, porque en el carbono 2 se quitó el oxígeno, y es por eso que la desoxirribosa es una ribosa desoxigenada, ¿ok? Muy bien. Y como resumen tenemos que el grupo 2' OH, que es el carbono diferencial, este diferencia en una ribosa y una desoxirribosa debido a que el carbono 2 le permite tener más reactividad, es más reactivo y por lo tanto el ARN tiene mayor cantidad de funciones por su grupo 2' OH, ¿ok? Más reactivo es igual a más funciones. Muy bien, continuamos. Ahora veremos a la base nitrogenada. Veremos que la base nitrogenada le brinda la especificidad y el carácter básico a los ácidos nucleicos, ¿ok? El grupo fosfato le brindaba el carácter ácido, en cambio la base nitrogenada le brinda carácter básico, y esto deriva del anillo de pirimidina o del doble anillo de purina. Ahora, algo importante que quiero que tengan en cuenta es que aquí hay dos tipos de radicales, el radical de tipo oxo y el radical de tipo amino. El radical oxo es un carbono central unido con enlace doble a través de su grupo oxígeno y dos radicales diferentes, mientras que el grupo amino es un nitrógeno central con dos hidrógenos a los costados y un electrón desapareado, ¿ok? Aquí sabemos por la pre que hay tipo de aminos, amino primaria, tipo amino secundaria y amino terciaria, siendo el más predominante en este tipo sería el amino primaria, junto con el secundaria, ¿ok? Muy bien. Veremos aquí a la correcta nomenclatura de las bases nitrogenadas. Ya esto hasta aquí sería la parte del pre, ¿no? En la academia hemos visto que hay dos tipos de radicales, pero lo que nunca nos enseñaron es cómo nombrar correctamente a las bases nitrogenadas. Para ello tenemos que recordar un poco de los radicales heterocíclicos. Aquí la pirimidina se nombra partiendo de su nitrógeno y luego va en dirección de izquierda a derecha, que no recuerdo si es horario. Bueno, parte del 1, luego del 2, su nitrógeno el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, de esto podemos nombrar a la citosina. Recordamos que este es un radical oxo, partimos del 1, luego le sigue el 2, por lo tanto decimos que la citosina es un 2 oxo, 1, 2, 3, 4 amino, 5, 6 y como es el anillo de pirimidina se denomina 2 oxo, 4 amino pirimidina. Mientras que la timina es un 2, aquí se ve, partimos del 1 y luego le sigue el 2, 3, 4, aquí está, 4, 2, 4, el 5, recordarán que es el metil, ok, el 6 sigue con la pirimidina,
2,4 dioxo 5-metilpirimidina. Muy bien, mientras que el uracilo es un 2,4 dioxopirimidina. Y aquí hay un detalle que quiero que tengan en cuenta. Si se dan cuenta, la timina viene a ser una uracilo metilada, ¿ok? Y esto también tiene su porqué, debido a que la metilación, por epigenética, recordarán que la metilación silencia. La metilación también dice que inactiva, ¿ok? Si inactiva, hace que tenga menos funciones y hace que esté más estable. Muy bien, y en este caso, por ello decimos que el ARN es más inestable que el ADN. Vamos a hacer un cuadro comparativo posteriormente, ¿ok? Aquí hacemos la comparación. Pero para que se den cuenta, ya vemos que el ADN tiene diferencias con el ARN. Si se dan cuenta, el ARN tiene uracilo, mientras que el ADN tiene timina. Y la timina es un uracilo metilado, es un uracilo más estable. Aquí quiero que tengan esta consideración. Que también preguntan, la nomenclatura de todos estos también preguntan. Bien. Ahora, vamos a también recordar la nomenclatura de la purina, partiendo del carbono 1, que tiene el nitrógeno, el carbono 2, el carbono 3, el 4 y completamos el anillo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y una vez llegamos al 6, saltamos al nitrógeno del imidazol. Seguimos con el 7, el 8 y el 9. Bien, aquí sería cómo nombrarlo correctamente. Y con esto podemos ahora nombrar a la adenina. La adenina, si se dan cuenta, es un 1, 2, 3, 4. Aquí se ve 1, me salté 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amino. Y lo demás no tiene ningún otro radical. Es un 6 aminopurina. Mientras que la guanina es un 1, 2, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxo. Aquí se ve 6 oxo, 2 amino. Y siempre por orden alfabético. Entonces quedamos que es un 2 amino 6 oxopurina. Bien. Y ya como resumen tenemos que el ADN tiene adenina, tiene timina, guanina, citosina. En cambio el ARN tiene adenina, uracilo, guanina y citosina. La diferencia entre ambas es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Pero también se puede decir que el ADN tiene un uracilo, recuerden, un uracilo metilado. Bien. Y aquí también quiero que resalten lo siguiente. El enlace que se forma entre la base nitrogenada y la pentosa es en el carbono 1 que tiene el nitrógeno en el caso de la pirimidina. En cambio, también se dice que es en el carbono del lugar 9 con la pentosa en el caso de la purina, ¿ok? Aquí está resaltado de rojo. Lo que es rojo es que se une con la pentosa, forma el enlace beta N-glucosídico. Beta, ya saben por qué, por el grupo hidroxilo que está en la parte de arriba. N, porque el enlace se forma con el nitrógeno. El nitrógeno aporta este hidrógeno para que se forme el enlace. Y glucosídico porque es una glucosa, la base nitrogenada se une con la glucosa que es la pentosa. Muy bien. Y aquí también quiero que destaquen esto que estamos resaltando. Los nitrógenos extra brindan versatilidad en los apareamientos. Esto quiere decir que estos nitrógenos también pueden aparearse formando enlaces puentes de hidrógeno. También forman puentes de hidrógeno, ¿ok? Y le confieren mayor versatilidad. Bien, seguimos. Muy bien, vamos a hacer un costado, un resumen del ARN con el ADN para que tengan en cuenta lo siguiente, ¿ok? ADN versus ARN, que es preguntado también, tengan en cuenta esto. Ok, en el caso del ADN, la característica diferencial es que tiene una desoxirribosa. En cambio, en el caso del ARN, solo tiene una ribosa. En el caso del ADN, tiene una timina. En cambio, el ARN tiene un uracilo. Decimos ahora comparando que la timina es un uracilo metilado, mientras que la desoxirribosa es una ribosa cuando se le quitó el oxígeno. Como consecuencia, aquí está, como consecuencia decimos que el ADN es la molécula encargada de guardar la información genética de manera más estable, ¿ok? Es la más estable.
Muy bien. Bien, listo. Ya esto luego le tomo captura y le paso, así que voy borrando. Ahora quiero que tengan en cuenta que hay unas bases púricas que son derivadas, ¿ya? Las bases derivadas. En el caso de las bases naturales tenemos a la adenina y la guanina. De la adenina, si la desaminamos, que no la desanimamos, la desaminamos, ¿ok? La desanimamos y le metemos el agua, entonces este grupo agua, recordemos que le brinda el radical oxo, y este radical oxo se une en el lugar donde estaba el radical amino, y queda de la adenina, añadiendo el radical oxo, se conoce como la hiposantina. Igualito con la guanina, a la guanina la desaminamos y le añadimos el grupo oxo y queda conformando a la santina. Y aquí un dato curioso, si a la hiposantina le añadimos una beta de ribosa, entonces a todo esto, si recordarán, cuando se añade la pentosa a su base se conforma el nucleósido. Este nuevo nucleósido se conoce como la inosina, ¿ok? A la inosina. Y esta inosina tiene capacidad de aparearse con muchos nucleótidos. Una mnemotecnia que quiero que también tengan en cuenta es que es la palabra inocua, ¿ok? Inocua. Inocua. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la inosina puede aparearse con la citidina, con el uracilo o con la adenina. Y adivinen dónde se encuentra la inosina. Se encuentra, esta inosina está presente en el ARN de transferencia. Aquí se ve. En el ARN de transferencia está la inosina como una base nitrogenada. Esta base nitrogenada se modificó, se apareó con la beta de ribosa, se conformó la inosina y esto le brinda mayor versatilidad para aparearse con la citosina, con el uracilo o con la adenina. ¿Bien? Muy bien. Continuamos. A continuación tenemos que ver a los puentes de hidrógeno y para formarlos hay ciertas reglas. Hay unas 3 reglas para formar puentes de hidrógeno. Para iniciar decimos que se forma entre una base púrica y una pirimidina. ¿Y esto por qué? Para no cambiar el diámetro del ADN. Imaginemos que aquí está la doble hélice. Aquí está. Muy bien. Aquí está grande la doble hélice. Bien. Y en la doble hélice decimos que dicha doble hélice tiene un diámetro de 2 nanómetros. ¿Ok? Aproximadamente son 2 nanómetros porque ya se ha hecho el estudio de que son 2,54 nanómetros. Pero lo redondeamos así. Bien, estos 2 nanómetros se forman siempre y cuando esté una base con doble enlace, con doble anillo, y otra con un anillo, una base púrica y una base pirimidínica. La colocamos en el medio. Imaginemos que aquí están los 2 anillos. Y aquí está la base que solo tiene un anillo. Bien, de esta única forma se mantiene los 2 nanómetros. De alguna otra forma, si es que es una base púrica, aquí está, con otra base púrica, el diámetro aumenta. Y si es una base pirimidínica con otra pirimidínica, el diámetro disminuye. Bien. Y no puede pasar esto debido a que el diámetro constante del ADN hace que solo entren o solo salgan ciertas moléculas y ciertos factores necesarios para la transcripción y la replicación. Es por ello que decimos que el diámetro del ADN tiene que ser constante. No se olviden de esto. Bien, continuamos. Otra característica es que tienen que haber mínimo 2 puentes de hidrógeno y esto le confiere una mayor estabilidad. Recordarán que entre la adenina y la timina son 2 puentes, en cambio entre la citosina y la guanina son 3 puentes. ¿Ok? Y otra característica es que se forma entre un dador, aquí está mal, es un dador, y una molécula aceptora. Bien, la aceptora. Bien, la molécula dadora es la que tiene al hidrógeno. El hidrógeno lo va a donar hasta la aceptora. La aceptora acepta el hidrógeno. Y por lo tanto, siempre se forma entre un dador y un aceptor. Es imposible que haya entre un aceptor y aceptor y entre un dador y dador. ¿Ok? Esto no se puede. Muy bien. Además, decimos que se forma entre estos 3 átomos, entre el flúor, entre el oxígeno y entre el nitrógeno. Pero en el caso de las bases nitrogenadas, como solo tienen oxígeno y nitrógeno,
he considerado estos dos. El flúor no está tanto presente. Bien. Y la última característica es que se tienen que formar a un pH neutro. ¿Ok? Si se forman a un pH neutro, aquí es un pH de tipo 7, los puentes de hidrógeno se mantienen estables. Recordarán que el pH es la concentración de hidrógenos en el medio, en un medio. Bien. Si es que es un pH 3, decimos que hay cantidad abundante de hidrógenos. Si es que es un pH 12, decimos que hay una mínima cantidad. Bien. Y vamos a ver este ejemplo. En el pH 7, la timina ya tiene su nitrógeno, ¿ok? Y este nitrógeno funciona como un aceptor, porque dona su hidrógeno. Y aquí está mal, ¿no? Si funciona como un dona su hidrógeno, decimos que funciona como un dador, ¿ok? Aquí está el nitrógeno, funciona como un dador. Este hidrógeno lo está compartimentalizando con la otra adenina, ¿bien? Y aquí también, el oxígeno funciona como un dador porque lo que hace es donarlo hacia el nitrógeno. Y en este caso, en el caso de la adenina con timina con un pH 3, como sabemos que el hidrógeno en el medio está aumentado, entonces el medio es tan inteligente que siempre quiere el equilibrio. Y como quiere el equilibrio, va a meter hidrógenos hacia el ADN para que se mantenga el pH 7. Mete hidrógenos y cuando mete hidrógenos decimos que este nitrógeno que antes era aceptor se convirtió en dador. Y como el que recordarán, no se puede formar puentes de hidrógeno entre dos dadores y por lo tanto se rompe esta estabilidad. Igualmente aquí, en un pH 12, como hay pocos hidrógenos y el medio quiere que se vuelva estable, lo que hace la célula es botar hidrógenos del ADN hacia el exterior, hacia el citoplasma. Y de esta manera, de lo que antes vemos aquí, que este nitrógeno tenía su hidrógeno, el hidrógeno se perdió, el hidrógeno se fue y se quedó inestable, ambos con un solo puente, ¿ok? Con un solo puente. De lo que debería formarse dos, se formó uno. Muy bien. Hasta aquí, ¿se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Normal, alguna pregunta que tengan me la pueden hacer saber. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Continuamos entonces. Bien, viene una parte que es interesante, que es la parte de tautomería, ¿ok? Bien, verán que la tautomería consiste en la migración de un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno coloquialmente se le llama hidrógeno saltarín, ¿ok? El hidrógeno saltarín está ubicado en un átomo de oxígeno y migra hacia un átomo de carbono o de nitrógeno. Por ejemplo, en las bases nitrogenadas, que es el ejemplo común que vemos, las bases nitrogenadas, su nitrógeno está conformando este enlace. Bien, el enlace NH2 con enlace doble con el carbono. Pero una vez que este hidrógeno salta hacia el carbono vecino y forma la formamina. Y esta formamina recordarán que es inestable. Y vemos que la formamina es un CH, doble enlace, aquí está el carbono, con doble enlace y el NH. Este es el nitrógeno con formamina. Bien. Igualmente aquí, el radical, todo el carbono con todo el radical se denomina forma aceto. Esta forma es la forma predominante. ¿Ok? Y si es que este hidrógeno salta hacia el oxígeno vecino, se forma la forma enol. Y la forma enol también es una forma rara, una forma inestable. Y con los tautómeros se puede romper el mito de que el apareamiento siempre es entre adenina y timina. Si les preguntan en el examen, ¿la adenina siempre se aparea con la timina? Ustedes responderán que no es cierto, no siempre. En el caso de que haya tautómeros, como vemos que cambia la cantidad de aceptores y dadores, va a cambiar el apareamiento, cambia la conformación y cambia la geometría, ¿ok? Los tautómeros es el único momento en el cual puede cambiar el apareamiento. Y aquí está la forma predominante. Cuando es grupamina, tiene adenina y citosina. Y cuando es grupamina, el radical predominante es la amina primaria. Y la forma menos predominante es la forma imina. Y cuando es grupo ceto, en el caso de la guanina, timina y uracilo, el radical predominante es el radical ceto. Y el radical menos predominante es la forma enol. ¿Ok? Aquí verán. Esto también memorícenlo porque en el caso de que haya un tautómero en la citosina, esta se puede aparear con doble enlace hacia una adenina.
con doble enlace, ¿ok? Y también en este caso, cuando la guanina es normal, pero la timina es tautomérica, este símbolo significa tautómero, la timina tautomérica puede aparearse con triple enlace con la guanina, ¿ok? Tengan en cuenta esto. Tautómero es igual a mutación. Muy bien, causa principal de las mutaciones. Muy bien, en este caso tenemos lo mismo, solo que ya a un nivel más molecular. Decimos que en el emparejamiento normal, la guanina se emparea con triple enlace con la citosina. Vemos aquí que la guanina tiene dos aceptores y un dador, ¿ok? Aquí al revés, decimos que tiene 2 dadores. Este símbolo significa que tiene el hidrógeno y un aceptor. Estos 3 puntos significa que está recibiendo el hidrógeno. Bien, en cambio, en el otro caso, aquí vemos que lo que cambió es este hidrógeno. Este hidrógeno que antes le pertenecía al nitrógeno del lugar 4 de la citosina, ha cambiado. Bien, y como ha cambiado todo el enlace prácticamente. La citosina tautomérica se aparea con la adenina debido a que este hidrógeno saltó. Y al saltar este hidrógeno se quedó con doble enlace el hidrógeno vecino. El hidrógeno que estaba aquí se fue al otro carbono, a este carbono se llegó acá, bien, y aquí el hidrógeno que quedó se quedó con doble enlace con el nitrógeno, ¿ok? Y entonces decimos que se forma la forma imino, y esta forma imino es una forma rara de la citosina que puede aparearse con la adenina. Aquí está, de manera incorrecta. Bien. Y para terminar y empezar con la nomenclatura, decimos que las bases nitrogenadas tienen una posición característica, ¿ok? Las bases nitrogenadas, la posición normal es la posición anti, que es cuando este nitrógeno, el anillo de pirimidina, está mirando hacia el exterior. Bien, y aquí está el enlace 9 y el enlace 1. En cambio, la posición anormal, que reduce el ancho y por lo tanto el diámetro del ADN, es la posición sin, de la sin-adenosina. Bien, y esta sin-adenosina se encuentra en un tipo de ADN conocido como el ADN Z. El ADN Z tiene posición de tipo sin, mientras que la posición anti se ubica en el ADN B y el ADN A, ¿ok? En estos dos. Bien, ahora decimos que esta posición lo que hace es variar el diámetro del ADN, pero específicamente varía en el diámetro de las purinas, porque como ven las purinas son las que ocupan mayor cantidad de espacio, ¿ok? Mientras que en las pirimidinas, si bien es cierto, existe forma anti y forma sin, pero no varía tanto aquí la posición, más varía en la forma purina. Bien, aquí no afecta tanto el diámetro. Ahora, continuando, decimos a la nomenclatura. Y para la nomenclatura, aquí me permitirán tomar como ejemplo un cuadro que tenía para poder facilitarles nombrar, ¿ok? Verán. Listo, aquí lo tengo. Para la nomenclatura tengo un espacio para hacerles este resumen. Aquí depende. Bien, cuando es un nucleósido, depende si es una base púrica, la terminación termina en osina. Bien, y si es una base pirimidínica, ok, la terminación termina siempre en idina. Estos son para los nucleósidos. Bien, aquí está, nucleósidos. En cambio, decimos que si tiene tanto ribosa, entonces no tiene ningún prefijo. No hay prefijo. Pero si tiene desoxirribosa, decimos que se le añade el prefijo desoxi. Aquí está, el prefijo desoxi. Bien, y ya con esto podemos empezar a detallar. Cuando es nucleósido, ¿ok? En cambio, cuando fuera nucleótido, imaginemos que aquí dijera nucleótido. Si es que es nucleótido, decimos que el nucleótido se asocia con el fosfato. Bien, y depende, porque puede ser la forma de nucleósido más añadir un sufijo. Y este puede ser un sufijo fosfato en la parte de arriba, fosfato. Y si es que es 1, 2, se le añade el di. También puede ser el tri o puede ser el mono. Bien, ahí está.
Por ejemplo, adenosina mononucleótido fosfato, adenosina monofosfato, ¿ok? Y esa es la primera forma. Y la segunda forma, para que tengan en cuenta, es que es la palabra ácido. Bien, la palabra ácido. Esta es la base nitrogenada. Y luego que termina en lilílico. Lilílico, ¿ok? Veamos aquí. Aquí podemos detallar el ejemplo, ¿no? Las bases púricas de la mnemotecnia de Pre es el agua pura. El agua pura. La adenina y la guanina son bases púricas, ¿ok? Entonces, como eran bases púricas, la terminación recordarán que es enosina. ¿Ok? La terminación es enosina. Es por eso que el nucleósido, como estas dos son bases púricas, termina en osina, de adenina, adenosina, guanina, guanosina. Igualito con esto. Con el nucleótido decíamos que se le añadía, aquí está, nucleósido más fosfato. Una forma puede ser adenosina monofosfato. Otra forma es ácido más lílico. Decimos que la otra forma es adenosina, aquí está, ácido adenilílico. Aquí está mal. Según el libro Ángel Herráez, no solo es una li, sino que son dos. Sería ácido, ¿ok? Adenilílico. Otra más. ¿Bien? Igualito con los demás. Por ejemplo, en la guanosina es de la guanina la terminación osina. ¿Ok? Igualito en este. Guanosina monofosfato. Ácido guanilílico. Igualito acá. Guanilílico. ¿Ok? No se olviden de esto. Y así con los demás. Y ya con esto, ya sabiendo nombrar cada uno de estos nucleótidos y nucleósidos, podemos empezar a ver la replicación. Y hasta aquí terminó la clase, espero que les haya gustado y si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ya me la pueden hacer saber.